Muy buenos días nuevamente. Gracias. Ahora sí. Como ustedes saben, estamos en la carta de Pedro, 1 Pedro capítulo 3, nos toca ahora, versículo 8 al 13. Es una carta que ustedes en pocos versículos van a ver que nos mueve por varios pasajes de la Escritura. Nos mueve a Salmos, nos mueve incluso a Samuel, nos mueve a la bienaventuranza, al Sermón del Monte, los Evangelios. Y usted dirá, ¿en tan pocos versículos? Así es, en tan pocos versículos vemos que Pedro despliega su conocimiento de la Escritura, pero también el conocimiento del Señor y cómo quiere modelar la vida de iglesia en persecución. Bien, el sermón de hoy se llama Fuimos llamados a bendición. Cuando escuchamos esa palabra o ese título, quizás podríamos pensar que está refiriéndose a un llamado exitista, que fuimos llamados a conquistar cosas, que fuimos llamados a tener todo en esta vida, que fuimos llamados a ser ricos y famosos, que fuimos llamados a una vida cómoda, a una vida con muchas comodidades. Pero cuando Pedro habla respecto de fuimos llamados a bendición, está diciendo algo totalmente distinto. Porque nosotros escuchamos la palabra bendición y lo traspasamos a nuestra cultura. Y pensamos que ser bendecido es cumplir el mismo estándar de este mundo. Por tanto, si no cumplo el estándar de este mundo, puedo empezarme a cuestionar y decir, ¿seré bendecido o no? Pero recordemos que Pedro le escribe a una iglesia que está bendecida y quiere que sean bendecidos para bendecir también a otros en un contexto de cruel y cruda persecución. Persecución por el cristianismo, persecución por seguir a Cristo. Y recordemos que Pedro no solamente ha experimentado persecución, sino también ha experimentado ante la prueba, ante el dolor, ante la dificultad. También en su tiempo experimentó un rechazo, un abandono del Señor. ¿Se recuerdan que fue Pedro quien confesó que Cristo es el Mesías, el Hijo del Dios viviente? Y también que fue Pedro quien negó a Jesús 3 veces. Entonces uno podría enfatizar en Pedro, pero no vamos a enfatizar en Pedro. Vamos a enfatizar en el pastor de Pedro. Le pregunto, ¿quién es el pastor de Pedro? Jesús. Y el pastor de Pedro es el protagonista de la historia, obviamente. Y él fue quien habló con Pedro, discipuló a Pedro y además fue a buscar de vuelta a Pedro. ¿Cuándo? Cuando Pedro lo había negado y había abandonado a Jesús y había dicho que él no conocía a Jesús. Fue Jesús quien lo buscó y lo restauró. Por eso uno de los pasajes de Pedro, de la carta de Pedro, que leímos también el domingo pasado, dice, vosotros, ustedes, pero Pedro se incluye, yo también, éramos como ovejas descarriadas, pero ahora habemos vuelto al pastor y obispo de vuestras almas, el que cuida tu corazón. Un pastor cuida, alimenta, guía, defiende incluso, pone junto al redil, y obispo significa alguien que sobrevé, que supervisa, pero no que supervisa solamente como el cumplimiento, sino que está vigilante incluso ante la maldad reinante, ante los peligros que rodean. Entonces Pedro dice, fuimos encontrados. Y como fuimos encontrados y hemos recibido esa gracia de Dios, el perdón de Dios, misericordia del Señor, hemos experimentado esa nueva forma de vida. También esa forma de vida debe experimentarse junto con otros. ¿Se recuerdan que dedicamos 2 domingos a hablar de la relación entre maridos y sus esposas? ¿Recuerdan? Y dijimos que eso no aplica solamente para esposas y esposos, sino también para todo creyente. ¿Sí? ¿Se recuerdan de eso? Y fuimos desafiados delante del Señor a examinar nuestro trato
Porque el trato, la mirada, el enojo incluso, la ironía, nuestras caritas, nuestro tono, también da cuenta de lo que hay en nuestro corazón. Y nuestro corazón, obviamente, da cuenta de a quién adoramos y cómo adoramos, con qué reverencia adoramos. Entonces, volvamos ahora al título del sermón. Dijimos, fuimos llamados a bendición. Y ustedes pueden ver ese título que no fue invento mío, no fue algo así como, me puse creativo, sino que está en el pasaje. En capítulo 3, versículo 9, parte B dice, sabiendo que fuisteis llamados a que le dases bendición. La pregunta es, ¿cómo es la vida de alguien que ya ha sido llamado para heredar esa bendición que viene? Ya la tenemos, pero algún día será plenamente disfrutada. Versículo 8 nos dice cómo debe vivirse. Y Pedro dice, finalmente, está concluyendo, ¿cierto? Finalmente, concluyendo lo que viene tomando desde el capítulo 2, versículo 13, hablando acerca de las relaciones interpersonales. ¿Se recuerdan? Hacia el rey, ¿cierto? Los hermanos, entre esposo y esposa, todas las relaciones interpersonales, y cierra, dice, finalmente, sean todos de un mismo sentir. Y ahí explica 5 cosas. Dice, sean. Voy a repetir. Dice, sean. Dice por ahora, hagan. ¿Qué dice? Sean. ¿Qué significa sean? Identidad. Ustedes vayan viviendo esto íntegramente. Lo que piensan, lo que sienten, sus afectos. Y eso va a dar fruto de algo que vamos a hacer. Entonces no vamos a partir por el hacer. Vamos a partir por el ser. Porque fuimos llamados, fuimos ovejas. Y por tanto, finalmente, a modo de conclusión, sean. Apunta una vez más a lo más profundo. Apunta también al corazón. Sean de un mismo sentir. 1. 2. Sean compasivos. 3. Ámense fraternalmente. 4. Sean misericordiosos. 5. Sean amigables. ¿Podrían recordarlo? Amigable, parece. Lo más cercano, amigable, ¿cierto? Oye, sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, ¿cierto? Voy a complicar más la cosa, que no está más complicada, va a ayudar a entender mejor el pasaje. Voy a leer un pasaje desde otra versión, la versión NBI, y en este caso da ciertas luces, un poco distintas a lo que vemos en este pasaje. Paréntesis, siempre es bueno examinar un par de versiones bíblicas, traducciones. Si tiene una preferida, está bien que tenga una preferida, que tenga al menos unos 2 tipos de traducciones. ¿Para qué? Para ampliar la comprensión del mensaje. Algunos son mucho más apegadas a la palabra misma, al concepto mismo. Otros son mucho apegadas a las ideas. Y otros quieren explicarte de manera mucho más narrativa esto. Creo que es bueno el complemento de esos 3 tipos de traducciones. La NBI dice, en fin, lo mismo que en conclusión, en definitiva, finalmente, vivan en armonía los unos con los otros. 1. Compartan penas y alegrías. 3. Practiquen cotidianamente el amor fraternal. 4. Sean compasivos. Y 5. Humildes. ¿Qué le llama la atención del último? Los últimos, el uno dijo amigable y el otro dijo humilde.
¿Cuál le suena más profundo? Yo diría humilde. Porque, voy rápido, uno puede decir, se ve amigable la persona, ¿cierto? Pero cuando empiezan las dificultades y las diferencias, ya no es tan amigable, ¿cierto? Y eso quiere decir de que por debajo hay un tema de humildad, de sencillez de corazón. Entonces eso es mucho más profundo. Lo voy a dejar eso ahí instalado y después nos devolvemos, ¿ya? Dice, sean de un mismo sentir, viven en armonía unos con otros. El paralelo, ¿cierto? Está diciendo, disfruten la comunión con el cuerpo de Cristo. Disfruten la comunión con la iglesia. Hagan de esto algo deseable, algo bueno, algo deleitoso. No una carga, que sea armonioso. Que puedan vivir, llegar, disfrutar y puedan disfrutar de la comunión y de la bendición de estar juntos. Del diseño de Dios para la vida del cuerpo. Este no es un mensaje respecto del cuerpo de Cristo en función de los dones espirituales, porque hay otros pasajes para eso. Pero es una bendición poder disfrutar de los dones que Dios ha dado a cada uno de los miembros de la iglesia, porque uno también es bendecido. Y también es bendición ir y servir a otros, porque uno también es bendecido cuando sirve a otros. Dice, sean de un mismo sentir, un corazón, una mente, una pasión, un propósito, un fin último, la gloria del Señor. Usted se podrá preguntar entonces, ¿Dios quiere que seamos todos uniformes? Que tengamos todos la misma forma de hablar, de vestir, de proceder, de modo de pensar en cuanto a sus énfasis, dones y talentos. No. Dios no demanda uniformidad. Dios no quiere uniformidad. De hecho, Él crea esa diversidad. La verdadera diversidad. Él la crea. Y el Señor se manifiesta, muestra su gloria a través de los dones y talentos y carácter incluso, dado a cada una de las personas, y llamados y vocaciones. Y eso debe ser armonioso. De los talentos de pintura pueden ser armoniosos o pueden ser un desastre, ¿cierto? ¿Ha intentado una vez pintar algo? Si es malo para el dibujo, ¿alguno de ustedes? No digo bueno, es malo para el dibujo. ¿Ha intentado pintar algo y los colores como que no combina muy bien, ¿cierto? Dios no rechaza los colores. Dios quiere que sean integrados y que la obra maestra que salga de eso sea una obra que glorifique y manifieste al Señor. Lo mismo pasa acá. Somos todos distintos, ¿cierto? Diferentes historias, contextos, formaciones, vidas, historias. Y qué bueno que sea así. Y qué bueno que no sea de un grupo de personas nomás. O que diga, oh, es que no me gusta esta iglesia porque en realidad hay pura gente joven con guaguas encima. Y con mucha guaguas encima. O al revés, no, esta iglesia no hay tantos jóvenes. Y ¿saben qué es la verdad? Da lo mismo del qué color tiene la lana de la oveja. Lo que nos une es que somos ovejas y que somos guiados por el buen pastor. Si usted ve una oveja por ahí y que la ve distinta en su pelaje, pero es oveja, júntese con esa oveja. Es que es muy distinta, no es tan distinta, se va a dar cuenta que en el corazón tiene los mismos luchas, temores, tentaciones y dificultades, que son vidas tan distintas. Joven y adultos, tenemos no sé cuántos años de diferencia. Oveja igual nomás, ¿cierto? ¿Quiénes fueron de las mujeres ayer al encuentro de revestidas? Ya, si no es para pasar lista, ¿qué la cosa? No, levanté la mano, muy bien. ¿Se dan cuenta que habían de diferentes edades? Y fue hermoso eso, ¿no? ¿Cierto? Se bendicen unas a otras. Y ahora voy a
Fue a los hombres. ¿Quiénes fueron el último asado de hombres también? Muy bien. ¿Eran todos iguales? ¿Las mismas edades? ¿No? ¿Mismos gustos? Hasta, yo creo que el único gusto ahí común, la carne. Digan el evangelio, pues, si estamos predicando el sermón. La carne, ¿cierto? Todos iguales. Uno se pregunta, ¿eso es bueno? Es hermoso. Gente de diferentes edades, diferentes contextos, unidos por la causa de su nombre. Y eso es un pequeño adelanto de la gran redención consumada, donde va a haber gente de toda lengua, todo pueblo, toda nación, postrándose ante el Cordero del Señor, que quita el pecado del mundo, Cristo el Señor. ¿Se dan cuenta? Entonces, Pedro dice, sean todos del mismo sentir, no compitan entre ustedes. De hecho, él tuvo una pregunta junto con otros discípulos, ¿quién va a ser el mayor también? Y los discípulos estaban preguntándose entre ellos, ¿quién? Y Pedro entendió, no solamente porque escuchó a Jesús, porque vio a Jesús actuar, les enseñó, les modeló, y además él mismo recibió un trato que es muy compasivo. Siguiente, mismo sentir, unánimes, viviendo en armonía, pero eso implica compasión también. O sea, no podemos decir, ¿sabes qué? Vamos a juntarnos acá y vamos a hacer una comunidad. Esa comunidad se alimenta, se dirige por algo mucho más profundo que el gusto por juntarse, que el gusto por un tema social, porque no somos un club social. Está firmado no por un interés pasajero, por compasión. Y fíjense cómo esa misma palabra es explicada de una forma distinta, complementaria también por otra versión. Dice, compartan penas y alegrías. Compasión implica compartir penas y alegrías con otros. Por eso es importante la vida de cuerpo, la vida en comunidad, de conocerse, de saber cómo estás, de compartir las penas realmente. Y no significa, oye, ¿cómo estás? Y uno siempre que le digan bien, ¿cierto? Y dice, hoy estoy mal. Chuta, ¿qué hago acá? No. Mal, pucha, qué lástima. Listo, voy a orar por ti y sigo mi camino. ¿Eso está bien? No. Implica un paso mucho más profundo. Interesarse genuinamente por el otro. ¿Ha recibido acompañamiento alguna vez en la vida? ¿Le ha gustado eso? ¿Ha sido bueno? También es bueno que usted practique esto también con otros. Que sea mutuamente. Escuche a otro. Escuche y comparta las alegrías conmuévase con el dolor de otro. No sea tan rápido para juzgar. Algo bien rápido para que no lo hagamos. Cuando alguien dice, ¿sabéis qué? Yo estoy súper enfermo y tomo 3 pastillas. Y viene el otro y dice, no, ¿sabéis qué? No sabéis nada, yo tomo 5 pastillas. Eso no es nada. ¿Han escuchado eso? En los consultorios, ¿cierto? En los centros médicos. Pero a veces minimizamos el dolor de otro. Esto es un ejemplo simplemente. Llévelo a cualquier otro tipo de dificultades en la vida. Que alguien te cuenta algo y dice, no, eso no es nada. O bien no decimos eso, pero te está ahogando en un vaso de agua, qué terrible. En ese sentido también es que escuchar el dolor de otro. No para minimizarlo, pero también para guiar a otro. Decir, ¿sabes qué? Ese dolor es posible de llevar cuando estamos acompañados, orando juntos. Y también cuando llevas esta carga delante de nuestro y tu Señor. Porque tú tienes un pastor. Y ese pastor se llama Jesucristo. Es el buen pastor que la vida dio por sus ovejas. ¿Me siguen? Compasión. Amándonos
fraternalmente. Y la otra versión dice, practicando el amor fraternal. Amándolo. Y dice, práctica. Es que si yo amo, no tengo por qué estar diciendo que lo amo. No, si ama, diga que ama. Si ama, practique el amor fraternal. Sirva a otro, busque a otro. Llámelo por teléfono. Júntense, invítense. De hecho, me encantaría que se reactivara esto de la revolución de invitar a su casa. Yo sé que varios de ustedes ofrecen sus casas para las comunidades misionales, pero si conoció a alguien recién, invite a otro. Voy a decir otra cosa, invítese. Y dice, pero invitarse también, y lleve algo. Oye, ¿sabes qué? El próximo domingo, ¿qué tienes que hacer? Muchas cosas. Quiero compartir contigo, ¿podrías? Sí, veamos una forma de hacerlo. Y coordinarse entre ustedes también. Para que sea bien compartido, bien también en la comunidad que sea así. Y disfruten un buen té, un buen café, un pastelito, algo sencillo. Pero júntense con otros. Cuando no queda tiempo para eso, algo pasa, algo empieza a faltar el oxígeno en la vida de iglesia. Oxigenen la vida de iglesia, ¿cómo? Invitándose unos a otros. Compartan unos con otros. Practiquen el amor fraternal. Disfruten estar juntos. Que pueda decir alguien que nos vea, miren cómo se aman. Qué bueno cómo comparten. No solamente el domingo nomás, que se dan la mano, la paz y se devuelven a sus casas, sino que están juntos unos con otros. Después dice, misericordiosos. Sean compasivos. Cuando empezamos a compartir con otros, empezamos a ver nuestras diferencias, ¿cierto? Y las dificultades también. Yo me acuerdo de una frase de alguien que una vez a nuestra familia nos invitó a su casa y me insistió tantas veces, oye, vengan para acá, aquí tenemos lugar, y vengan a quedarse. Y nosotros, ya, sí, y mi papá era como, ya, vengan a quedarse y todo. Y era por 3 días. Bueno, al segundo día el dueño de casa nos expresó su filosofía de vida en cuanto a las visitas. Y leímos el mensaje inmediatamente. Dijo, hay 2 momentos alegres con las visitas. Cuando llegan y cuando se van. Y nosotros ahí, mira, chicos, usted no lo haga, ¿ya? Ni lo diga ni lo piense. Y si lo piensa, pida perdón al Señor. Calladito primero, pero perdón al Señor. Porque cuando hay convivencia, empiezan los roces también, las dificultades. Es que yo entendí esto, no, es que no dijo eso, no, si lo dijo por esta razón. No, es que esto y esto otro resulta, no, es que me carga como hace. Es que hace sonar mucho las tazas, es que, no sé, es que me gusta cómo come, es que yo no como esto, todo, miles de cosas. Diferencias se empiezan a sobreexaltar. Cuando, ¿qué es necesario? Vivan juntos, en armonía, dice. Ahí Dios envía bendición y vida eterna. Recordamos el pasaje del Antiguo Testamento. Eso demanda misericordia y compasión. El otro no es igual a ti. Tiene su proceso con el Señor también. Tú estás ahí para acompañarlo, para bendecirlo. Y eso debe ser mutuo. ¿Me sigue? Y por último, como para cerrar, dice, sean humildes. Dice, no sé si dijo lo último, lo más fácil para el principio o lo más difícil para el fin. No sé cómo fue. Pero al final, como te sube la vara, dice, sean humildes. Tengan al otro como superior a ustedes mismos. Y aquí una vez escuché una muy buena ilustración, una explicación de un pastor, que uno dice, ¿y cómo entonces si piensa que el otro debe ser mayor que yo, debe ser, no entiendo, ¿debo yo menoscabarme entonces? ¿Debo pensar menos de mí? No, ¿sabes qué? Debes conocer el valor que tienes en Cristo.
Tú eres amado por el Señor, bendecido por el Señor, te ha llenado de dones y talentos. El Señor te da una identidad para servir a otros. Y eso no lo menosprecies, aprécialo. Pero más que decir, voy a pensar menos de mí, lo que debe hacer es voy a pensar menos en mí. Voy a pensar más en el otro, la prioridad va a estar en el otro. Con todo lo que soy, con todo lo que el Señor me ha dado, entregado, voy a pensar en servir al otro. Eso es humildad. Eso implica transformación de la mente, del corazón y mi actuar. ¿Me sigue? Y ahí después se explica Pedro. Lamentablemente está quedando muy poco tiempo. Pero es que lo que viene es hermoso. Me encantaría poder decir muchas cosas más. El versículo 9, Pedro se remite a algo que tiene muy patente en su corazón. El recuerdo de un tremendo sermón de Jesús. El sermón del monte. Y algo que tiene muy patente Pedro, no solamente el sermón de Jesús, sino como el Señor modeló la vida con él. Y también cómo él fue alcanzado por el mismo Jesús, el buen pastor. Pedro escribe esto a la iglesia no desde un escritorio solamente diciendo, ¿sabe qué? Consejos de buena crianza en la iglesia. Los tips para que puedan sobrevivir en la iglesia y no morir en el intento. No es eso. Pedro había sido alcanzado por la gracia del Señor, había recibido la misericordia del Señor, había recibido esa práctica del amor fraternal, la humildad de Jesús, la compasión. Él estuvo con Pedro. Él fue compasivo. Y vio Pedro cómo el Señor juntó a la gente en un mismo redil. Y lo fue buscando. Y dio la vida por esa ovejita. Y la fue a buscar y la encontró y la puso en el redil. Pedro lo vivió. Por eso dice, no devuelvan a nadie mal por mal. Citando Mateo 5. Ni maldición por maldición. Este me la hizo, este me la paga. Este hizo esto, no, se la va a dar conmigo. Sino por el contrario. Esa no es la lógica de la vida cristiana. La vida cristiana es distinta, diferente. No es me hizo uno, le hago uno. O incluso le hago dos. Me dijo esto, yo le respondo. Sino por el contrario. Ven diciendo, sabiendo que fuiste llamados para heredar bendición. Y de hecho, lo dice en su versión propia Pedro. Pero el pasaje de Mateo 5, del 11 al 12, 38 al 48, ustedes pueden ver, dice, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. ¿Se dan cuenta que es más profundo? Amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. ¿Quiénes son los que están empujando ahí la persecución? Oren por ellos. El causante del dolor. Hay que también orar por ellos. Dice, wow. Y dice, pero es que ¿cómo? Y Pedro dice que yo sé cómo. Porque yo fui causante de dolor también. Porque yo dañé a mi Señor. Y aún así, Cristo, el Señor, vino a mi encuentro y me buscó. Y buscó mi bendición. Si es verdad, uno no puede cambiar la vida a nadie. Pero demanda que en tu corazón, que en mi corazón, hay un corazón que ame, que ore y que sea compasivo y misericordioso. ¿Se recuerda el Padre nuestro? Perdona nuestras ofensas. Casi también como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Esa es la vida cristiana. Y después dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y síguela.
y te devuelve el rostro al Señor. Porque los ojos del Señor están sobre los justos. Los que han sido justificados por el Señor están por sobre de ustedes. Y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Citando Salmo 34, 12 al 16. Por usted puede leer todo el Salmo 34 y se va a dar cuenta que la indicación dice: esto fue cuando David estaba siendo perseguido y un rey le perdonó la vida y David huyó. Dato curioso: David se hizo pasar por loco. Cierto dato curioso. Pueden buscarlo ahí, Salmo 34, y vayan a 1 Samuel, capítulo 21. Voy a cerrar. Les pregunto entonces, ¿a qué fuiste llamado? El título del sermón, ¿qué dice? A bendición. ¿Qué implica bendición? Implica vivir la vida que Dios quiere que vivas. ¿En persecución? Sí. ¿En dolor? También. Pero en forma de vivir junto con el cuerpo de Cristo, junto con otros, no separado del cuerpo de Cristo, con un corazón compasivo, fraternal, misericordioso, amigable, humilde, buscando la bendición de otros, orando por otros. ¿Saben por qué? Porque fuiste alcanzado por la misericordia del Señor. Porque Él fue y te buscó. No es que tú fuiste y buscaste al Señor. Él te empezó a llamar. Sí, tú fuiste. Pero porque Él te empezó a llamar con cuerdas de amor. Él puso ese corazón en ti. Si amas a Dios, es porque Él te amó primero. Y Él te buscó. Si has sido encontrado entonces y has heredado bendición, vive de esta forma, compartiendo bendición también a otros. Los invito a orar. Señor, te damos muchas gracias, porque no solamente nos enseñas a vivir con el deber ser, sino tú quieres transformar nuestro corazón. Y tenemos la palabra de Cristo. Tenemos el Espíritu Santo que nos confirma esa palabra. Tenemos la vida de cuerpo, que aunque imperfecta, tú nos enseñas a vivir y modelar cómo debemos vivir, Señor. Y también te damos gracias por tu paciencia, Señor, con nosotros. Porque has sido tan compasivo con nosotros, tan bueno y misericordioso, que nos buscas y nos encuentras. Y permítenos ser a nosotros, ser instrumento de bendición para otros. Así como fuimos bendecidos por ti, también bendecir a otros. Porque para esto fuimos llamados. Para bendecir, ser bendecidos, bendecir y crear bendición en Cristo, nuestro buen Señor y Pastor. En el nombre de Jesús, te agradecemos.